Buenas tardes, mi nombre es Carol Benjumea Bravo y Gustavo Oñate. En esta actividad explicaremos las diferencias entre los principales delitos que comprometen la responsabilidad penal de los servidores públicos en Colombia, el cual es un tema clave porque afecta directamente la confianza ciudadana y la transparencia de la administración pública. La responsabilidad penal busca garantizar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan dentro del marco de ley, respetando los principios de legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Para empezar, revisemos cuáles son los delitos más frecuentes. El peculado es uno de los delitos más graves contra la administración pública. Se presenta cuando un servidor público se apropia indebidamente de bienes o recursos del Estado. En ese orden de ideas, lo importante es que el funcionario tiene bajo su custodia esos bienes por razón de su cargo, lo que significa que la confianza del Estado se deposita en él. Por ejemplo, un tesorero que usa dinero público para fines personales incurre en peculado. Este delito no solo implica una pérdida económica, sino también una ruptura de la desconfianza institucional. La Corte Suprema ha señalado que el peculado puede ser doloso o culposo, dependiendo de si el funcionario actuó con intención o negligencia. En contraste con el peculado, encontramos la concusión, que se centra en el abuso de autoridad. Concusión. La concusión ocurre cuando el servidor público exige o solicita dinero abusando de su cargo. Aquí la víctima actúa por miedo o presión, porque el funcionario utiliza su poder para obtener un beneficio indebido. Por ejemplo, un inspector amenaza con sancionar a alguien y, si no le entrega dinero, estaría cometiendo concusión. Se diferencia del cohecho porque en el cohecho hay un acuerdo bilateral, mientras que en la concusión hay coerción. Este delito refleja cómo el poder público puede convertirse en una herramienta de intimidación, afectando la imagen del Estado y la confianza ciudadana. Precisamente, el cohecho se distingue porque exige un pacto entre el funcionario y el ciudadano. El cohecho ocurre cuando un funcionario recibe dinero o beneficios para realizar o omitir actos propios de su cargo. A diferencia de la concusión, aquí el servidor público accede voluntariamente al beneficio. Por ejemplo, un inspector que recibe dinero para no sancionar una obra ilegal. Ese delito es bilateral. Hay quien ofrece y quien acepta. La Corte Suprema ha indicado que el cohecho deteriora la independencia y la imparcialidad del servidor público, porque convierte sus funciones en un negocio, e incluso si el acto realizado es legal, el simple hecho de recibir dinero por hacerlo ya configura el delito. Otro delito que afecta gravemente la transparencia es el que se denomina enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito se refiere al aumento patrimonial injustificado de un servidor público derivado de actividades ilegales o de aprovechamiento indebido de su cargo. Este delito busca proteger la moralidad y la transparencia en la administración pública. Por ejemplo, cuando un funcionario tiene bienes o dinero que no puede justificar con su salario o ingresos legales. La Fiscalía debe demostrar que ese aumento patrimonial proviene de actos ilícitos. Este tipo de conducta refleja corrupción estructural y deteriora la confianza ciudadana porque muestra cómo algunos servidores usan el poder para enriquecerse en lugar de servir. De manera similar, el tráfico de influencia compromete la imparcialidad en la función pública. El tráfico de influencias ocurre cuando un servidor público utiliza su cargo o posición para obtener beneficios personales o para terceros. No siempre implica dinero, puede ser el uso de jerarquía o poder para favorecer a alguien en un proceso o contrato. Por ejemplo, cuando un funcionario interviene para que un familiar gane una licitación.
Ese delito rompe la imparcialidad y la meritocracia en el servicio público. La Corte Suprema ha señalado que el tráfico de influencias es pluripersonal. Hay quien ejerce la influencia y quien la recibe. Finalmente debemos mencionar los contratos indebidos que también son frecuentes en la administración pública. Contratos indebidos. La celebración indebida de contratos se da cuando se realizan contratos con el Estado de forma ilegal o fraudulenta. Por ejemplo, sin cumplir los requisitos de ley o favoreciendo a una empresa específica. En cambio, el interés indebido en la celebración de contratos ocurre cuando el servidor público participa buscando un beneficio personal o para terceros. La diferencia es clara. Uno se centra en la ilegalidad del contrato, el otro en el conflicto de intereses. Ambos afectan la transparencia y la eficacia del gasto público. Estos delitos son especialmente graves porque comprometen recursos estatales y pueden generar pérdidas millonarias. Habiendo revisado los principales delitos, es importante diferenciar la responsabilidad penal de otras formas de responsabilidad. La responsabilidad penal sanciona delitos y puede implicar cárcel o multas. La disciplinaria sanciona faltas contra la ética y deberes del cargo, como posiciones o de instituciones. La fiscal busca reparar el daño patrimonial al Estado, por ejemplo, devolviendo los recursos. Diferenciarlas es esencial para entender cómo se protege la administración pública, mientras la penal castiga el delito. La disciplinaria busca mantener la conducta ética y la fiscal garantiza la recuperación del dinero público. En conjunto, estas tres formas de responsabilidad fortalecen el control y la transparencia del Estado. En conclusión, estas diferencias permiten comprender mejor cómo se fortalece la ética pública. En conclusión, los delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contrato indebido afectan directamente la confianza ciudadana y la transparencia del Estado. Diferenciar cada tipo penal nos ayuda a reconocer los límites que impone la ley y a fortalecer la ética pública. Los profesionales del derecho debemos promover la legalidad y rechazar cualquier forma de corrupción.